Tenemos el privilegio de escuchar a Dionisio en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por mi marido, por tu llamado sobre su vida, por los dones que le has dado, por la capacidad de expresar verdades y conocimientos, Señor, que tú le das. Así que te pido que abras nuestros corazones también para recibir y deleitarnos con tu palabra, y todo lo que salga de la boca de Dionisio sea para edificarnos y llevarnos más cerca de ti, de tu palabra, de tu verdad, de tu persona. Amén. Amén. Gracias. Buenos días. Menos mal que los domingos de julio y agosto viene gente de fuera, porque los nuestros están tan desperdigados que nos quedaríamos 4 aquí. Yo creo que voy a leer mejor sin gafas. Para los que nos visitan, voy a predicar de una serie de textos del Antiguo Testamento y Nuevo, que es lo que vengo haciendo últimamente cuando no me piden algún tema concreto, pues voy al leccionario común revisado y veo las lecturas para esta semana, que es, en este caso es la semana 12 después de Pentecostés. Tenemos ya las lecturas, podemos tener las lecturas ahí. Nuestras 4 lecturas de esta mañana nos proponen cada una de ellas el tema de la sabiduría. Pero en cada una de las lecturas descubrimos algo nuevo, especialmente en la última, la lectura del Evangelio. Empezamos con Proverbios 9, de 1 a 6. Por cierto, estas son traducciones mías, porque ya que sé hebreo y griego, pues me hace ilusión pues hacerme mis traducciones. Pero podéis seguir con vuestra vista en vuestras propias traducciones, que habrá diferencias interesantes. Doña Sabiduría instaló su toldo, levantó sus 7 columnas, preparó la carne, mezcló bebidas, ha puesto la mesa, envió sus chicas que desde lo alto hacen correr la voz. Que pasen aquí los torpes, dice a los de poca cabeza. Pasad, comed mis platos, bebed mi poción que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis. Iréis directamente al camino del entendimiento. Y luego tenemos una lectura de un salmo, que es el Salmo 34, del 9 al 14. ¿Sí? Ah, ya está. Saboread y veréis lo bueno que es el Señor. Dichosos los que se refugian en Él. Temed al Señor los que os habéis apartado para Él, por cuanto no padecen necesidad los que le temen. Hasta los leones pueden pasar hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa buena. Venid, hijos míos, oídme, os enseñaré a temer al Señor. ¿Hay alguien que le gusta vivir, que quiere años enteros de bienestar? Guarda en ese caso tu lengua de maldades y tus labios de hablar a traición. Y vamos ahora a la epístola, Efesios 5, del 15 al 20. Mirad bien entonces cómo os comportáis, no como tontos, sino como listos, invirtiendo bien el día, ya que corren malos tiempos. Por eso, que no os falte sensatez. Al contrario, llenaos de aliento, repitiendo al contrario, entended los designios del Señor. Me había saltado toda una parte ahí. Empiezo otra vez esta oración. Por eso que no os falte sensatez, al contrario, entended los designios del Señor. Ahí está. Y no os emborrachéis de vino, que es una vergüenza. Al contrario, llenaos de aliento, repitiendo sin parar en voz baja salmos e himnos y coritos de ánimo, cantando y coreando mentalmente al Señor,
dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la lectura de la epístola y ahora el Evangelio, donde dice así, y es naturalmente Jesús el que está hablando: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré, es decir, mi carne, es vida para todo el mundo. Entonces se pusieron a discutir acaloradamente entre sí los de la provincia de Judea. Decían: ¿y cómo va a poder éste darnos a comer carne? Entonces Jesús les dijo: es verdad, es verdad. Os digo que a no ser que comáis la carne del ser humano por excelencia y bebáis su sangre, no tendréis vida interior. La persona que me come la carne y me bebe la sangre tiene vida para siempre, y yo la levantaré en el último día. Porque mi carne es alimento de verdad y mi sangre es bebida de verdad. Así como el Padre me ha mandado, el individuo que me come la carne y me bebe la sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre me ha mandado y yo vivo por virtud del Padre, así también quien me coma vivirá por virtud mía. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como cuando comieron los antepasados y murieron. La persona que coma este pan vivirá para siempre. Bueno, curiosa mezcla de lecturas. Tal vez especialmente interesante es la primera y la última. Nuestra lectura de Proverbios 9, ya está apagado bien. Nuestra lectura de Proverbios 9 es una bonita metáfora sobre la sabiduría. En primer lugar, como sucede también notablemente en Proverbios 8, el capítulo anterior, la sabiduría está personalizada como una mujer atractiva, casi se diría que irresistible. Su nombre en hebreo es Jokma. Traducido al griego, su nombre es Sofía. En castellano la llamaríamos tal vez Doña Sabiduría, para darle un título de honor que se corresponde con su nobleza o majestad. Aquí en el capítulo 9, y en continuidad con el capítulo 8, Doña Sabiduría prepara un toldo para un banquete excepcional. Sacrifica diversos animales cuya carne va a servir. Mezcla bebidas con sabores exóticos a base de vino. Pone la mesa y manda a sus criadas a invitar a voces desde la azotea a todo aquel que quiera acudir al banquete. Quien acepte la invitación podrá abandonar por fin el camino de la estupidez y la torpeza, la ignorancia y la falta de entendimiento. Una vez probado el banquete que sirve Doña Sabiduría, ya estará encaminado hacia la inteligencia, el saber hacer, la prudencia y el entendimiento. Quien prueba el banquete que regala Doña Sabiduría acabará siendo sabio, naturalmente. Llama la atención que aquí se asocia la sabiduría con la vida. Quien aprende sabiduría vivirá. Todo lo anterior a adquirir sabiduría, pareciera decir, no ha sido más que solamente existir. No ha sido vida de verdad. No vida como la que puede vivir quien es sabio, quien es sabia. Bien, hasta ahí esta bonita metáfora, esta figura de Doña Sabiduría preparándonos el banquete de su sabiduría. Vamos al Salmo 34 y ahí empezamos con una interesante coincidencia con el texto de Proverbios, que es la invitación a saborear, a sentir un maravilloso gusto en el paladar. Sin embargo, aquí lo que hemos de saborear no es la sabiduría, sino el temor de Dios.
Ahora he dado muchas vueltas en mi cabeza, he probado muchas otras palabras a cambio de esta palabra temor que se emplea aquí para describir la relación con Dios. Entiendo que lo que se pretende del ser humano ante Dios no es vivir aterrado, vivir en la tensión constante de un miedo que no se te quita del cuerpo, desconfiando de las intenciones de Dios y preguntándonos cuándo nos va a destruir. No. No creo que sea esta la relación con Dios que nos recomienda la Biblia. Al contrario, incluso en este mismo Salmo nos dice que si lo probamos, descubriremos que Dios es bueno, que no sufriremos necesidad y que viviremos largos años. Hasta los leones pueden pasar hambre, nos dice el Salmo, pero los que buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa buena. Entonces, cuando este Salmo y otros pasajes de la Biblia nos instan a temer a Dios, parecieran querer referirse a algo muy diferente al terror o a la desconfianza de sus intenciones. Al final tengo que llegar a la conclusión de que lo que nos piden aquí y en otras partes de la Biblia es que reverenciemos al Señor, que reconozcamos su soberanía y majestad sobre nosotros, su superioridad que le es natural como creador nuestro, que lo adoremos, que lo respetemos, que seamos lo bastante inteligentes como para no atrevernos a apartarnos de Dios ni apartarnos de sus caminos que Él nos ha trazado. Y tal vez la esencia del temor a Dios sería, en efecto, el temor a apartarnos de Dios. Por cuanto quien se aparta de Dios se aparta de la seguridad y la bendición y la vida y la bondad y el perdón divino. Y eso sí que debería espantarnos. Eso sí que debería aterrarnos hasta que nos tiemblan los huesos. Porque lejos de Dios no hay para nosotros ninguna esperanza. Mientras que en Dios hay luz y seguridad y bendición y vida eterna. Al final, en la traducción de estos versículos del Salmo 34, he conservado esta expresión, la del temor a Dios. Pero con este otro sentido que me parece que es lo que se pretende, la idea del temor a apartarnos de Dios. Pero el Salmo no se queda solamente con esa idea de temer a Dios. El temor a Dios tiene contenidos específicos que tienen a su vez resultados específicos. Si te gusta vivir, invita el Salmo, si quieres años enteros de bienestar, entonces guarda tu lengua de decir cosas malas, no dejes que tus labios pronuncien traiciones. Esto seguramente guarda relación con Dios, pero desde luego se expresa claramente en cómo nos relacionamos con el prójimo. Está claro que las habladurías, el traicionar confidencias, traicionar la amistad, decir cosas que perjudicarán a las personas que han confiado en nosotros, no solamente muestra falta de temor a Dios, es que destruye también el entorno social y de la familia que es propicio para nuestro bienestar. Este tipo de actitudes y conductas a la larga nos harán tan desagradable y estresante la vida que acabaremos viviendo menos años que quien se lleva bien con todo el mundo. Este consejo viene aquí a explicar cómo funciona el temor de Dios. Pero es también, desde luego, un consejo de sabiduría.
Y como tal consejo de sabiduría, la relación entre este salmo y los versículos que vimos de Proverbios 9 es evidente. Es propio de sabios temer a Dios. Y es propio de quien teme a Dios vivir sabiamente en relación con el prójimo, evitando hablar mal de la gente, evitando hablar de nadie a traición, evitando murmurar a sus espaldas. Quien teme a Dios y sabe llevarse bien con el prójimo, es sabio, es sabia. Y llegamos así entonces a nuestra lectura de Efesios. Y aquí también, y por cierto, si estáis siguiendo la Biblia, está en Efesios 5, 15 a 20, aquí también el consejo de sabiduría que nos dan, que es sabiduría en relación con Dios y en relación con el prójimo, se expresa en cómo hablamos, qué cosas dicen nuestros labios. La primera observación es que corren malos tiempos y que ante esta realidad hay que poner mucha atención en cómo se vive. Dice que vivamos no como tontos, sino como listos, lo cual da a entender que las consecuencias de una cosa o la otra pueden ser especialmente notables cuando corren malos tiempos. En tiempos así, quien no actúa con prudencia puede pagarlo especialmente caro. Estos versículos de Efesios 5 empiezan por descartar como naturalmente incompatible con el temor de Dios y también con la sabiduría, las borracheras. Si el texto menciona el estado de embriaguez producido por el alcohol, es porque en aquella geografía y en aquellos tiempos era esta la forma más fácil de alterar el estado mental. Los antiguos conocían naturalmente las propiedades del cannabis y del opio, pero aunque el cannabis siempre ha abundado y se ha utilizado para fabricación de sogas y cuerdas y aperos de todo tipo, no parece haberse difundido muy ampliamente el fumar sus hojas. Y en cuanto al opio, se conocía, pero no había un tráfico organizado que pudiera ponerlo al alcance de cualquiera. Lo que había era alcohol. Entonces es natural que hoy día lo que pone aquí sobre no emborracharse lo ampliemos a otras formas de pérdida de agudeza y claridad mental que resultan del hábito de consumir cosas que no convienen. Cuando corren malos tiempos, quien no las tiene todas consigo por culpa de alguna adicción, lo va a pagar especialmente caro. Viene a ser lo mismo que el insensato, o imprudente, o estúpido, con perdón si es que alguien se me da por aludido. Lo contrario de lo que sí recomienda el apóstol es llenarse de lo que en el original griego viene descrito como pneuma, es decir, espíritu, ánimo, aliento, aire, iniciativa. Las traducciones impresas de este versículo suelen poner la palabra espíritu con mayúscula, queriendo indicar llenaos del Espíritu Santo. Esto naturalmente también es bueno, pero es curioso que Pablo mismo, al escribir este texto, no haya querido especificar de qué espíritu había que llenarse, si sencillamente el ánimo y los bríos naturales del ser humano, o si la inundación de una presencia sobrenatural. No especifica. Podría ser el Espíritu Santo y podría ser espíritu. Yo creo que tal vez debamos entender que los cristianos a quienes iba dirigida la carta tenían ya mucha experiencia con esa presencia maravillosa del Espíritu Divino
pero que Pablo observa que el gozo y el acompañamiento del Espíritu Santo no siempre, no necesariamente, trae consigo automáticamente sabiduría y saber vivir. Podría ser, pero no siempre, no necesariamente. Tal vez observó el apóstol que no todo el que se declaraba espiritual en el sentido religioso era suficientemente espiritual en el sentido natural de afrontar la vida con ánimo y optimismo y ganas y energía y aliento. En cualquier caso, lo que recomienda Pablo para levantar el ánimo es estar repitiendo constantemente salmos e himnos y cánticos llenos de aliento. Pablo recomienda tener siempre un canto al Señor en la boca, ir por todas partes y en todo momento cantando por lo bajinis nuestras alabanzas a Dios. Expresarnos continuamente con palabras de gratitud a Dios, no importa qué sea lo que está pasando a nuestro alrededor o lo que nos está pasando a nosotros. Uno podría ponerse a repetir, por ejemplo, algunas frases del Salmo que acabamos de comentar hace unos minutos. Saboread y veréis lo bueno que es el Señor. Dichosos los que se refugian en Él. Saboread y veréis lo bueno que es el Señor. Dichosos los que se refugian en Él. Saboread, aleluya, y probad lo bueno que es el Señor. Dichosos. Y vas así por la vida. Repitiendo y canturreando salmos, himnos, coritos, repitiendo y canturreando. Lo de dar gracias en cualquier tipo de situación funciona igual que cantar alabanzas. No creo que nadie tenga la costumbre de seguir, nadie que tenga la costumbre de seguir este consejo de sabiduría del apóstol. No creo que nadie que tenga esa costumbre repitiendo y cantando cantos de alabanza y expresión de gratitud a Dios, me vaya a negar lo mucho que eso ayuda a serenar los ánimos e infundir aliento. En el caso mío, sé muy bien que me funciona y a la vez me tengo que confesar muchas veces necio y perezoso, falto de espíritu o ánimo y ganas para ponerme a hacer esto. Doy muchas veces rienda suelta a pensamientos negativos y así acabo. Esto no es porque no funcione el consejo que da aquí el apóstol, ni porque yo no lo sepa. Es mi propio defecto personal de pereza y falta de espíritu para empezar a cantar y agradecer como sé bien que haría si de verdad fuera sabio. Que el Señor se apiade de mí. En fin. Llegamos así a Juan, la epístola. Veníamos avanzando lo más bien con el tema de la sabiduría hasta llegar a la lectura del Evangelio, cuando de repente se nos cruza lo que a todas luces tiene que parecer el discurso más disparatado que pueda haber en la Biblia entera. Jesús empieza a proponer el canibalismo, comer carne humana y beber sangre humana, como si fuera lo más normal, lo más natural. De entrada, esto en lugar de sabiduría parecería el colmo de la locura, especialmente cuando la carne y la sangre que pretende que consumamos es la suya propia, de su cuerpo, de sus venas. Si fuéramos a entrar a ver el contexto de este discurso de Jesús, lo que pasa a continuación, veríamos que la gente a partir de entonces empezó a abandonar
a Jesús, diciendo que esto era demasiado difícil, que Jesús ahora había empezado a pedirles demasiado. Jesús hasta acabó preguntándoles a sus discípulos, ¿qué? ¿Vosotros también os vais? Pero Pedro le respondió, Señor, ¿y a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida. Ahora observemos que el motivo que dieron las multitudes para abandonar a Jesús después de este discurso sobre los beneficios del canibalismo, así también como el motivo que dieron los discípulos para no abandonarlo, nos indican claramente que todo el mundo entendió perfectamente que Jesús no hablaba de canibalismo, sino de otras realidades. Todo el mundo entendió que Jesús estaba hablando en metáforas, con una figura que ilustraba otra realidad diferente. La gente no lo abandonó diciendo, está loco, ahora quiere que nos volvamos caníbales. No. Lo que dijeron era que si lo que Jesús venía a explicar con esta metáfora era cierto, ya no tenían interés en seguirle. Si esto era de verdad los que les venía a pedir Jesús, ahí se podía quedar solo. Y los discípulos no dijeron, no, nosotros sí nos quedamos porque queremos probar el sabor de carne humana y queremos hacernos unas morcillas con tu sangre. No. Dijeron, tú tienes palabras de vida. Pero si se trata de palabras de vida, empezamos a ver que este texto sí que guarda relación con nosotros que hemos estado viendo esta mañana. Porque todos esos textos nos hablaban de sabiduría, sabiduría que nos trae largos días, que nos da vida, vida llena de satisfacciones, vida llena de bendición de Dios. Y parece ser que los discípulos entendieron que de esto mismo iba la metáfora de canibalismo que había empleado Jesús. La manera que yo explico esta cuestión de la ingesta de la carne y sangre de Jesús es comparándolo con la encarnación de Dios en Jesús mismo. Los cristianos entendemos que Dios se hizo carne en Jesús, que Jesús era Dios hecho carne. Jesús era Dios materializado en el cuerpo de un ser humano. Y aquí la clave no es que Jesús fuera especial por ser hijo de una madre excepcional, que bien no pudo haber sido, ¿por qué no? Pero realmente lo único que nos interesa de María es que fue una madre humana, como cualquier otra chica de su pueblo. Es en el cuerpo de un ser humano con la misma genética, el mismo ADN que nosotros, que cualquiera de nosotros. Es ahí que Dios escogió materializarse, tomar cuerpo. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Pues mira, ya no hace falta especular o imaginárnoslo. Miremos a este hombre de carne y hueso, este hijo de hombre, como insistía en llamarse él. Observémosle vivir. Veamos cómo trata a la gente. Miremos qué es lo que hace. Tal vez más interesante, veamos qué es lo que no hace. Oigamos las cosas que dice, las cosas que nos instruye. Sí, prestemos especial atención a su enseñanza, porque cuando habla Jesús es como que Dios mismo se ha hecho carne y nos habla de hombre a hombre, de hombre a mujer. Algo de esto ya había en los profetas y en las Escrituras, naturalmente. Dios nos venía hablando por profecías y en textos sagrados. Solo que en este caso, en el caso de las
profecías y de los textos sagrados era siempre por medio de intermediarios, los propios profetas o las personas que escribieron esos libros. Pero ahora, cuando habla Jesús, ya no hace falta intermediario. Porque en Jesús Dios se ha hecho carne y nos dice las palabras más importantes de todas las que vayamos a escuchar en la vida. Porque son las palabras directas de Dios, sin intermediarios. Y ahora, en Juan 6, tenemos una segunda etapa. Ahora nos toca a nosotros. Jesús nos invita ya no a encarnar a Dios, eso se nos quedaría muy grande, por supuesto, sería demasiado pedir. Pero sí nos invita a meter a nuestro interior algo de la misma realidad de Dios presente en la historia que hubo en la persona de Jesús. Nosotros no sabríamos cómo encarnar a Dios por cuanto nunca lo hemos visto. Lo que podemos hacer es llevar a Jesús dentro del cuerpo, dentro de tu cuerpo y el mío, para esta generación cuando nos toca vivir. Nosotros, tú y yo, podemos meter en nuestro cuerpo la presencia de Jesús. Podemos meter en nuestro cuerpo su forma de tratar al prójimo. Podemos meter en nuestro cuerpo sus actitudes, su capacidad de perdonar, su asombrosa paciencia y tolerancia con quien es diferente o piensa diferente. Recordad que las últimas palabras ásperas que se recordó que pronunciara jamás Jesús no iba contra los pecadores y las pecadoras públicas de la ciudad, sino contra los líderes de la religión. Porque ya que eran líderes de la religión, ellos tendrían que haber sido los primeros en saber y en proclamar que Dios ama y que Dios tiene paciencia y que Dios no pretende que pensemos todos igual ni actuemos todos igual, porque Dios mismo es quien creó la diversidad y Dios ama la diversidad. Si no, mirad la naturaleza, bueno, hay poco espacio aquí para ver, pero es un poquito que se ve de naturaleza, qué inmensa diversidad. Gloria a Dios. Dios ama. Y los líderes de la religión tendrían que haberlo sabido y al contrario, es lo que hacían era que todos fueran calcos de ellos mismos. Pero aparte de ellos, no se recuerda palabras ásperas de Jesús para nadie. Para todos los demás, palabras de amor, de afecto, de apoyo, de ayuda. Y ahora nos toca a nosotros. Masticad con gusto el cuerpo de Cristo. Ahogad la sed en la sangre de Cristo. Metamos cada día en nuestro cuerpo la mismísima presencia de Dios en Cristo. Que las actitudes y las acciones y las palabras de Jesús acaben siendo física y materialmente parte de quien somos, parte de nuestro mismísimo cuerpo, asimiladas por digestión espiritual a nuestras manos y nuestros pies, y cada una de nuestras acciones y actitudes, cada una de nuestras palabras. Esto sí, es por fin el culmen de la sabiduría. No hay nadie más sabio que quien incorpora a Cristo a su interior y a su propio cuerpo. No hay nadie más sabio que quien vive cada día como que Cristo mismo vive en él o en ella. Pongámonos de pie. Os voy a pedir un poquito de ejercicio de imaginación. Vamos a masticar. Venga, masticad. Tragad. Y ahora bebamos.
Gloria a Dios. Y ahora aceptemos. Señor Jesús, te aceptamos en nuestros cuerpos. Más que simbólicamente, aceptamos la realidad de Cristo en nuestras manos y nuestros pies, en todo lo que somos. Aceptamos que místicamente, espiritualmente, tú has querido vivir en cada uno de nuestros cuerpos. No, claro que no es canibalismo, no en el sentido literal, pero es una realidad que tú vives en estos cuerpos mortales de cada uno de nosotros. ¡Qué misterio, qué maravilla, Señor! Gracias. Te recibimos. Y ahora, Señor, en estos momentos aquí inspirados por una predicación y la bonita alabanza que hemos tenido, es fácil creernos que Cristo vive en mí. Pero en unos momentos vamos a salir por estas puertas y luego mañana ya tenemos el trajín de cada día y nos vamos a encontrar con gente que tal vez no es muy agradable y situaciones que nos sacan de nuestras casillas. Y yo te pido, Señor, que a lo largo de toda esta semana y en adelante tengamos presente, en mis manos están las manos de Cristo, en mis pies están los pies de Cristo. Que mis labios y mi lengua pronuncien palabras de Cristo, porque yo lo he ingerido, me lo he tragado para mí, está aquí dentro. Que esta sea nuestra realidad, Señor, no una realidad espiritualoide, religiosa, de culto del domingo por la mañana, la realidad de toda la semana y todo en adelante, Señor. Oh Jesús, nos confesamos torpes fuera de ti, necios, estúpidos fuera de ti. Te necesitamos para tener la sabiduría eterna, la sabiduría maravillosa de nuestro Creador. Queremos acudir a la fiesta, al banquete que nos prepara Doña Sabiduría, ir a sus toldos, descubrir los maravillosos aromas de sus bebidas y sus comidas, llenarnos de sabiduría, la sabiduría que es Jesús en nosotros, hoy y mañana y por toda la eternidad. Amén.